Bueno, primero, en él siempre se enseñó el Holocausto, pero justamente la ley de educación que obligó a enseñar el Holocausto recién son de los años 80. Nos tomó mucho tiempo en Israel, a pesar de que supuestamente somos los expertos en ponerlo en orden y ponerlo en forma correcta. Los que dan la línea, por supuesto, es Yad Vashem. Yad Vashem son los que dan la línea, la conducta, la filosofía educativa que explica cómo enseñar correctamente la temática de la Shoah, desde muy corta edad, incluso desde el jardín de infantes hasta las edades terciarias en las universidades. Hay una filosofía educativa muy clara de cómo enseñarlo, cómo hacerlo correctamente, y según esa filosofía, la gran mayoría de los ámbitos educativos enseñan de esa forma a la Shoah. Es una visión que no habla de una visión histórica, sino el relato humano está en el centro del proceso educativo. Eso, o sea, relatar lo que ocurre en la Shoah a través del relato humano, la personificación de las víctimas, colocar a las víctimas en el centro del relato educativo y donde es posible, por supuesto, el testimonio del sobreviviente en el corazón del relato educativo. Y a través de eso se va generando el conocimiento. El segundo punto es un eje cronológico, que no es histórico por fecha, sino el antes, el durante y el después. No se puede comprender qué ocurrió durante la Shoah, si no comprendemos quiénes fueron, cuál fue el antes, cuál fue la vida judía, quiénes son esos judíos que asesinaron. Eso es el antes, el durante, por supuesto, y también el después, el volver a vivir. ¿Qué pasó con estos sobrevivientes? ¿Qué pasó con ese mundo judío que desapareció? El tercer punto son los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas que tienen que estar presentes en el relato de la Shoah? Es un triángulo invertido en cuya base están las víctimas, tomando en cuenta que las víctimas no solamente los judíos, basado en la famosa frase de Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, sobreviviente del Holocausto, que dijo, no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas, o sea, también las otras víctimas. Otro lado de ese triángulo son los perpetradores, los nazis y sus colaboradores. Y la tercera, que quizás es importante, son los bystanders, los observadores pasivos, aquellos que los vieron y los dejaron pasar, y de ellos se desprende un cuarto grupo, que son los justos de las naciones. Y el último punto, el cuarto punto, son dos visiones, una visión particular judía y una visión universal. Y especialmente en lugares, tú me preguntaste por Israel, pero fuera de Israel hay que hacer mucho hincapié en la versión universal. Ojo, no se puede desjudaizar la Shoah. La Shoah fue el asesinato sistemático de los judíos en Europa. Pero hay también una versión universal, que no es únicamente la versión judía, la versión universal. Apuntando a los derechos humanos, a la ética, a la moral, a la democracia, a la tolerancia, todos esos valores que son tan importantes y que por eso justifica enseñarlos también en medios no judíos en todo el mundo y por supuesto también en México. Bueno, primero depende de quién me lo pregunte esa pregunta, ¿ok? Pero en realidad pertenece a la ignorancia esa pregunta, ¿ok? Porque no hay nada comparable, no hay nada que se le pueda comparar. El israelí, estamos en un conflicto bélico con el mundo árabe y con los palestinos no solucionado. Israel no tiene ninguna intención de aniquilarlos, no tiene ninguna intención de matarlos. Estamos en una discusión histórica, estamos en guerra, no tenemos ninguna intención, no hay campo de concentración, no hay cámaras de gas, no existe todo eso. Es una comparación que no tiene ninguna base y que es en verdad ignorante, es en realidad ignorante, ¿ok? Israel le da a los palestinos electricidad, Israel le da servicios médicos a los palestinos, no hay nada que tenga ningún tipo de comparación, no es una comparación que es real. Entonces depende de qué lado de la ignorancia venga esa pregunta, pero eso depende de quién es el público que me lo pregunta. Yo voy mucho a España son muy pro-palestinos, anti-israelíes. Y depende de quién es el público que me lo pregunte, a qué nivel tengo que llegar para explicar que no son cosas comparables, que nada que ocurre en la Shoah es comparable. Si Israel hubiese querido exterminar a los palestinos, lo hubiese hecho hace mucho. Y el único partido en Israel que habló que no habló de exterminarlos, el partido de Kahane, que habló de deportarlos, de sacarlos, se consideró ilegal en Israel, fue ilegal y es ilegal en Israel. O sea que no hay nada que es comparable, no hay ninguna base de comparación. Cuando dicen que quieren armas nucleares por un lado y cuando dicen que quieren destruir el Estado de Israel por otro lado, las cosas se juntan y no tenemos ningún motivo para no creerle a este régimen fundamentalista. Quiero solamente decir que el nuevo presidente iraní ha hecho un primer paso muy importante, que es dejar de negar el Holocausto, que pasó es una cosa muy importante.
Hay que dar una oportunidad a ver hacia dónde va, hacia dónde dirige y si verdaderamente el mundo logra. Creo que estos días se está por firmar un acuerdo con los iraníes, por lo que estuve leyendo en estos días que estoy aquí en la prensa. Hay que dar una oportunidad de que Irán cambie su política. Pero de no cambiar, están a muy poco tiempo de tener poderío atómico. Siguen hablando de la destrucción del Estado de Israel y Israel no se puede dar el lujo. La Shoah ya ocurrió. Israel no va a tolerar una segunda Shoah. No va a haber un segundo Yad Vashem, y Israel hizo todo lo posible por esperar, para dar toda la opción posible para que el mundo, y con la presión económica y presión de las sanciones hacia Irán, que disuadir a Irán de continuar el plan atómico. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Yo toda mi vida me crucé con el tema del Holocausto, desde muy chiquito, toda mi vida estuvo cruzada con eventos que me tocaban. Soy sobreviviente no del clásico. Mis abuelos maternos salieron antes de Polonia, llegaron a Argentina, pero toda su familia desapareció. Mi abuelo era el mayor de 8 hermanos, mi abuela era la mayor de 7 hermanos, nunca jamás los volvieron a ver, nunca más quedó nadie, no quedó ninguno. El tema estuvo siempre muy presente en mi vida, en mis estudios, en mis cosas personales, y todo el tiempo se me cruzaban con las cosas del Holocausto, y yo siempre sabía, es mi pasión, me apasiona. Tengo sentimientos cruzados, me gusta transmitirlo, creo que es muy importante, y mi vida personal también. Reencontré a mi señora en Yad Vashem en un acto de Yom HaShoah. Toda mi vida se cruza con esta temática de la Shoah. Yo siempre supe que en alguno u otro momento de mi vida yo iba a estar en estos temas. También en mis años en el ejército, dirigí y coordiné la temática del Holocausto en todo el ejército. Mi vida es parte de eso. Tú sabes la famosa frase de Santana, que el pueblo que no recuerda su pasado está destinado a volver a vivirlo. Pues tenemos que recordarlo, tiene que estar presente, pero no tiene que dominar nuestras vidas. ¿Okay? También el Holocausto tiene que ser una plataforma para hacer un futuro mejor, para generar un futuro mejor, para hablar de tolerancia, para hablar de respeto mutuo, para hablar del valor de la vida. Mira a los sobrevivientes, las cosas bellas que han hecho. Esta gente que ha sufrido tanto, que han asesinado a sus familias, se podía haber esperado de ellos una barbaridad. Y sin embargo, mira a los sobrevivientes, lo que han hecho. Lo que han hecho en cada uno de sus países. Un cuarto de los sobrevivientes luchan. La guerra de independencia en enero, un cuarto de ellos eran sobrevivientes del Holocausto. Algunos de ellos ni siquiera hemos identificado sus nombres, solamente el número tatuado en los brazos. Mira lo que han hecho los sobrevivientes en México. Las obras de bien que han hecho, la caridad que han hecho, todo lo que han hecho, es una plataforma para el bien, porque el Holocausto nos lleva a lo más alto y a lo más bajo, pero también a lo más alto. Nos lleva a ambas cuestiones. Entonces, no tiene que dominar nuestras vidas el Holocausto, tiene que estar presente, tenemos que recordarlo, pero tiene que conducirnos una buena acción. Una de las sobrevivientes que a mí siempre me toca el corazón, Doña Rosen, de una isla griega. Para que me acuerdo el nombre de cuál isla, enseguida me voy a acordar cuál isla, no importa. Sí, importa, pero no la recuerdo en estos momentos. Dijo que hay que recordar y pide que hagamos un monumento. Dice, pero no un monumento de piedra, un monumento de buenas acciones. O sea, la Shoah puede llevarnos a cosas muy bonitas, a cosas muy buenas, lo justo de las naciones. Hay cosas muy buenas que tenemos que aprender. La solidaridad dentro del pueblo judío, la ayuda mutua entre los judíos, el mantenimiento de la identidad judía en un mundo en caos, la familia judía, los movimientos juveniles. O sea, hay mucho bueno que estudiar de eso, no solamente lo malo, los cadáveres, los muertos, no solo las cenizas. Es preocupante un poquito en Europa. Yo no creo que en Sudamérica haya mucho de esto, a menos que no esté tan informado en la materia. Yo soy de las personas, a nivel personal, Mario Sinai, seré minoría y mucha gente puede enojarse, pero yo no le tengo personalmente mucho temor a la negación del Holocausto, siempre y cuando Alemania siga asumiendo la responsabilidad. Y Alemania lo asume. Entonces, si los nietos de los perpetradores, sin echarles a ellos la culpa, sino la responsabilidad, lo asumen esa responsabilidad, yo no tengo mucho miedo de la negación del Holocausto. Eso no implica de que un joven mexicano que probablemente se encuentre con un negador en la universidad, sea un alumno o un profesor, tiene que estar bien preparado para poder afrontarlo. O sea, eso sí, pero yo no le tengo mucho miedo a los negadores, como que es un peligro a la humanidad. Los partidos políticos de orientación fascista, de ultraderecha,
Le Pen en Francia y otros de ese estilo, si a eso nos estamos refiriendo, porque en Latinoamérica no conozco, reconozco que no conozco, no es la temática que yo trabajo. Son peligrosos, especialmente que ahora están con el serio problema de la xenofobia en Europa. Francia está inundada de musulmanes, España está siendo inundada de musulmanes, la xenofobia está surgiendo, y cuando se comienza con la museofobia contra los musulmanes en estos momentos, así como en su momento fue contra los judíos, nadie sabe dónde va a terminar. O sea, definitivamente es peligrosa. En Sudamérica reconozco que no soy conocido de la temática. El mundo tiene que pensar qué hubiese pasado si hubiesen ganado la guerra. ¿Qué hubiese sido ese nuevo orden, el nuevo orden alemán? ¿Quién hubiese tenido lugar? Muy pocos hubiesen tenido. Los latinos no hubiesen tenido lugar, los indígenas, pero por supuesto que no hubiesen tenido lugar. Muy pocos hubiésemos quedado en este mundo. Los judíos, por supuesto que no. Muy pocos hubiesen quedado en este mundo, en este nuevo régimen. ¿Okay? Es un ejercicio muy inteligente, muy interesante, intelectual. ¿Qué hubiese pasado? Hay varios libros al respecto. ¿Quién hubiese quedado en el nuevo orden si los nazis hubiesen ganado la guerra? Y dicho sea de paso, no sé si saben o no saben, pero lo cuento muy interesante, que Eichmann pide información a todas sus representantes en Latinoamérica que informen sobre las comunidades judías en todos los países. Y las embajadas alemanas en toda Latinoamérica informan a Berlín de lo que saben en este momento las comunidades judías desde Argentina hasta México. O sea que sin lugar a dudas, sí, muchos no hubiesen quedado en este mundo. ¿Okay? El plan a veces también no sabemos si nos confundimos, los planes de experimentos médicos en Auschwitz, Klauber, que era el director de Mengele, era más importante que Mengele, estaba trabajando en esterilización. Los pruebas las hace con judíos y gitanos, no solamente judíos. Pero ¿cuál era la misión de Klauber? Era esterilización de todos los eslavos. ¿Qué significa todos los eslavos? Toda Polonia, toda Ucrania y toda Rusia. 300 millones de personas. O sea, los judíos los vamos a matar. Son 11 millones nada más, según la lista de Banze. Pero después vamos a esterilizar a todos los eslavos. O sea, ese era el plan. Primero yo pienso que en México se enseña muy bien. Yo tengo la suerte de trabajar en el Majón de Madrijim, en Jerusalén, en Kiryat Moriah. Tengo a los mexicanos, casi todos son mis alumnos, recién me acabo de encontrar con uno aquí. Vienen bien preparados, saben. En los colegios judíos se trabaja bien la temática. Tienen profesores que han pasado capacitaciones en Yad Vashem. Tiene gente muy bien preparada. Yo estoy muy tranquilo con el público judío. Se pudiese saber más, no digo que no. Pero cuando yo los recibo en Israel, estos jóvenes que terminaron las escuelas judías, cualquiera que sea, llegan bien preparados. Yo me siento tranquilo con esa juventud. Es una juventud sana, es una juventud buena, es una juventud que se interesa, es una juventud con ideales y es una juventud que tiene una buena preparación. Yo pienso con respeto y honor que los colegios judíos en México hacen una muy buena labor con sus alumnos. ¿Se podría hacer más? Sí. Ok, pero en todos podemos decir eso, en todos los lugares podemos decir eso. Yo estoy muy contento cuando veo a los jóvenes mexicanos, son todos alumnos míos, son excelentes alumnos, vienen bien preparados, conocen la materia, se interesan y vuelven más motivados todavía. Yo pienso que una de las cosas que hay que preparar a los jóvenes es, porque los jóvenes al fin y al cabo están en una burbuja dentro de la comunidad judía hasta que van a la universidad. Y cuando van a la universidad se rompe esa burbuja y ahí se encuentran con el mundo gentil verdadero. Y ahí se pueden encontrar con negadores, ya sea alumnos o ya sea con profesores. Y tienen que estar preparados para poder enfrentarse ante profesores, sin que sea un choque, que los eche a la universidad y les pongan un 0 en la materia y pierdan la materia, y ante alumnos, pero enfrentarse de una manera correcta, sabiéndolo hacer. Porque, por ejemplo, una de las filosofías en lo que al enfrentamiento con negadores, es que nosotros no nos enfrentamos con negadores en debates públicos, por ejemplo, ni en la radio ni en la televisión, porque el hecho del debate es dar a decir que hay un debate y no hay debate. Por lo tanto, no aceptamos a enfrentarnos a negadores del Holocausto, ni en la televisión ni en la radio, porque no hay debate.